Para buscar una interpretación, para buscar una opinión o una mirada diferente, estamos en comunicación con Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de la Nación, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenos días, gracias por atendernos. No, al contrario, buen día a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, ¿y cuál es su mirada de este momento tan difícil y tan crítico en el que estamos parados, ¿no? O el que estamos atravesando y en el que no se vislumbra cómo puede ser el futuro? Digamos, la incertidumbre lleva a pensar que puede ser peor, ¿no? Sí, sobre todo después de las declaraciones de ayer de Grabois. Grabois, un hombre intelectualmente preparado que no hace exabruptos que no haya meditado. Sí. Primero en un acto y después en un canal de televisión dijo que si no se daba el salario básico universal, él advertía la posibilidad de que hubiera saqueos. Uh-huh. Esto en un hombre que participa permanentemente de las giras de un precandidato presidencial del oficialismo que es ministro del Interior y en consecuencia tiene acceso a inteligencia. Y que además en muchos sectores del Frente de Todos se lo rumorea como el candidato a vicepresidente Uh-huh. de Pedro. Entonces me parece que ahí hemos ya superado una nueva etapa del nivel de descomposición de la situación actual y hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo vengo sosteniendo que este gobierno tiene un déficit terrible, que es la negación del presidente sobre la realidad que ocurre, y que debe convocar el gobierno a la oposición no para cogobernar, porque la oposición nunca puede aceptar eso, Uh-huh. porque este gobierno es un gobierno que tiene ideas económicas, sociales, de política exterior, de política de salud, totalmente distinta a la que sostiene la oposición, pero al menos podían ponerse de acuerdo en un acto de grandeza y que el presidente y la vicepresidenta habiliten una elección anticipada de presidente y vice para que no tengamos que estar esperando 18 meses más de esta situación tan difícil y se habilite como en 2003, cuando Duhalde vio que la situación social se descomponía, una elección presidencial y vicepresidencial anticipada. ¿Usted cree entonces que hay que Alberto Fernández debe renunciar y que se debe llamar a elecciones anticipadas? No, yo lo que digo es que el presidente y la vicepresidenta, porque este es un gobierno raro, es un gobierno Claro. bifronte, Sí. ¿no? Donde una mira para un lado y otro mira para el otro y el presidente trata siempre de complacer a la vicepresidenta. No debe haber un lugar en la historia contemporánea en ningún país donde el presidente esté desesperado por complacer a la vicepresidenta. Sí. Entonces ellos dos tienen que proponerle a la oposición un camino donde la gente con su voto decida. Sí. Yo no digo que muchos hablan de asamblea legislativa y yo no comparto esa idea, porque la asamblea legislativa es una solución entre dirigentes. Uh-huh. Es decir, es un acuerdo político de Sí, lo que que fue lo Milei que- llamaría la casta. Fue lo que se hizo cuando renunció Duhalde. Claro. No, Cuando renunció de la Rúa, cuando perdón. renunció de la Rúa. Perdón, cuando renunció de la Rúa y asumió y terminó después de varios Claro. presidentes en pocos días asumiendo Duhalde, perdón. Claro, Duhalde lo que hace justamente es lo que yo estoy diciendo. En el 2003, Duhalde tiene 2 muertos, que son Costec y Santillán, Sí. Uh-huh. y una inflación que va a terminar en ese año 2003 en el 70%. Sí. Entonces, habilita una elección anticipada, las elecciones iban a ser en octubre, como todos los años, Uh-huh. y se hacen en abril, y en mayo asume un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno, con el mismo equipo económico de Duhalde, con Labaña y con Redrado, baja la inflación al 3% en el año siguiente. Ahora, ¿Por qué? Porque sí. hay poder, entonces se construye un nuevo poder. Bueno. El tema acá es que el presidente, además de su ajenidad, en su lucha con la vicepresidenta, está demostrando no tener poder y no aprovecha la gran oportunidad que Argentina tendría hoy en el mundo de vender nuestros productos a un alto precio y mejorar el nivel de vida de nuestra gente. Pero usted dice que esta situación tan económica desde lo económico financiero, con la corrida cambiaria que ya lleva varias semanas, con la escasez de reservas, con la imposibilidad, digamos, de disponer de fondos y de endeudarse, ¿usted dice que se resuelve con un llamado a elecciones anticipadas? No, yo lo que digo es,
que el problema económico de la Argentina es un problema político. Luego se fue convirtiendo en un delirio económico en la medida en que siguió Sarasa Guzmán por el camino en el que iba, mintiéndonos a todos, inclusive a los mismos que lo habían puesto. Batakis está intentando no ser la que haga estallar todo, digamos, no ser Rodrigo, sino ser Gómez Morales. Cuando la crisis de ese momento, que yo era joven, pero ya tenía funciones públicas. Eso le iba a preguntar. ¿Usted era ministro de Trabajo en el gobierno? No, yo no era ministro, no era ministro. Yo fui ministro después de la crisis. Está bien, bueno, pero fue en una situación también muy delicada desde lo económico, desde lo político. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con ese momento? Mire, la crisis que termina en el Rodrigazo, en realidad empieza cuando muere Perón y asume Isabel con mucho menos poder político, naturalmente. Claro. Entonces todo el plan de Helbar, de Bronner y de Rucci empieza a deteriorarse. Helbar renuncia, digamos, sería el papel que asumió Guzmán, y asume Gómez Morales, un peronista histórico, una persona de bien, que trata, como Batakis, de restañar las heridas, no lo logra, y entonces renuncia y viene Rodrigo y se produce lo que se llama el Rodrigazo, que en realidad no es una responsabilidad de Rodrigo, queda en la historia el tipo como el malo de la película, pero en realidad a él le revienta lo que venía antes. ¿Y Batakis usted dice que puede terminar jugando el mismo papel? ¿La de la ministra que le reviente? Batakis está intentando una serie de medidas que hasta ahora parecen racionales, pero que no la va a soportar la estructura de poder en la que está parada, porque tiene un presidente sin poder, con mucho menos poder que el que tenía Isabel Perón, y tiene una vicepresidenta con un inmenso poder interno que no le va a aceptar que se deteriore más la situación de los sectores que la votan. Carlos, si lo que estamos viviendo es algo así como una profecía autocumplida, porque digo, cuando Cristina unge a Alberto Fernández como candidato a presidente en su fórmula, ya era raro eso, ¿no? Después, digo, por ahí estaba la ilusión de que Alberto Fernández podría haber construido su poder propio, pero evidentemente no pudo. ¿Era como inevitable que pasara esto? Bueno, no pudo o no quiso, porque yo le recuerdo que Néstor Kirchner ganó con el 22 o 23%, claro. Y a los 6 meses sacó de encima a Duhalde, que era el que lo había puesto, y era el caudillo de la provincia de Buenos Aires. Así que, por supuesto, Fernández, en el momento en el que parecía que estaba conduciendo bien la pandemia, que se juntaba con Rodríguez Larrete, con todos los gobernadores, y planteaban un frente común, llegó a tener una imagen positiva impresionante, y en ese momento no fue capaz de asumir su rol presidencial, asumir la famosa lapicera que le pidió después su jefa y compañera de fórmula, y que hasta sus amigos le regalan para avivarlo, pero ya es tarde, ¿no? Sí. Entonces usted, Carlos, piensa que este es un problema más político que económico, que con un gobierno con otro volumen de poder político las cosas se van a empezar a encarrilar con relativa rapidez, ¿cree usted? Bueno, por lo pronto dejaríamos de caer, porque mire, le doy algunas variables que favorecen a la Argentina si Argentina estuviera en una situación de conducción distinta. Primero, el Fondo Monetario no quiere repetir lo que hizo con De la Rúa y que ser el responsable de la crisis final de la Argentina. Estados Unidos está en el medio de una guerra, de esas guerras que son mucho más complicadas de lo que parecen desde afuera, porque es una guerra proxy, porque tiene elecciones de medio término en el primer martes de noviembre, digamos que tiene una situación muy complicada, no quiere más olas. Argentina yo me he reunido con empresarios franceses y alemanes que estaban esperando la llegada de Guzmán a la reunión que se iba a hacer del Club de París para encontrar alguna respuesta a lo que habían hablado con el presidente, porque el presidente Fernández había hablado con Schulz y con Macron de acuerdos en materia de venta de gas y de alimentos. Entonces, Argentina tiene una llave económica muy importante en un mundo que está en guerra
y que luego va a tener una posguerra donde va a mantener muy alto el precio del gas y de los alimentos, va a valer mucho el litio, del cual somos segunda reserva mundial, etcétera. Entonces, hay capacidad de negociación, hay capacidad de un encuadramiento de política exterior distinto junto a las democracias occidentales que destrabaría Banco Mundial, BID, es decir, hay muchas cosas que facilitarían a un gobierno con poder que sepa pararse ante el mundo y que no ande con populismos que son trasnochados. Sí, ahora Argentina está importando gas hoy, por ejemplo, Carlos. Mire, le cuento algo que es sumamente interesante y que generalmente no se conoce. 15 años atrás, Argentina y Estados Unidos importaban la misma cantidad de gas en porcentaje respecto a su necesidad. 15 años después, nosotros seguimos importando el mismo porcentaje de gas y Estados Unidos es el primer exportador mundial de gas licuado en el mundo. ¿Por qué un país hizo una cosa y otro país hizo otra? Porque un país siguió por un camino equivocado, no le dio espacio al sector privado y el otro le dio el espacio suficiente al sector privado. Ahora, lo mismo pasa con el tema del sector agropecuario. Si usted es sector agropecuario, en lugar de subir las retenciones como pide Grabois, las baja, lo que va a lograr es una cosecha récord. Ahora, Carlos, usted fíjese lo ridículo de los planteos de este gobierno en materia económica, que le van a dar un dólar más alto al turista que ingrese y le siguen pagando menos de 100 pesos el dólar al exportador agropecuario. Ahora, Carlos, hasta hace 2 años y medio tuvimos un gobierno que gobernó 4 años y que hizo todo eso que usted está proponiendo, ¿no es cierto? No hizo todo eso, y por otra parte yo no soy parte de ese espacio político. No, porque yo lo que estoy sosteniendo es que la Argentina tiene la posibilidad de actuar distinto en cada momento de su historia. Uno no debe tener alineamientos automáticos. Entonces hay momentos en que se dan circunstancias excepcionales como este. Fíjese, Perón, cuando empieza la invasión comunista en Corea, lo primero que hace es mandar a Hipólito Jesús Paz, que era su canciller, y a su embajador en Washington, a decirle a Truman que Argentina apoya a Estados Unidos y a Occidente en el ataque comunista en Corea. ¿Por qué lo hace? ¿Porque era un fanático de Estados Unidos? No, porque percibe que puede venir una tercera guerra mundial y Argentina volver a convertirse en el granero del mundo. Hoy tenemos una tercera guerra mundial en delayed, con un sistema distinto, que es difícil explicarlo en un reportaje corto, pero que implica que vamos a tener la posibilidad no solamente de ser grandes exportadores de alimentos, sino de las demás cosas que yo venía explicando. Entonces, un gobierno con políticas racionales, con un acuerdo político estructural, que es perfectamente factible, podría estar haciendo, por ejemplo, gasoductos con el sector privado, plantas de gas licuado. Están armando un gasoducto estatal, con la dificultad de que siempre tiene, con un costo absolutamente imposible de saber al final, y tampoco sabiendo si lo podemos financiar. Sí, bueno, viene de hace 24 horas la Secretaría de Energía le pidió a la ministra de Economía plata para pagar 2 barcos de gas licuado porque están en el puerto, no se les paga, y si no se les paga se van. Ese gas es imprescindible para la Argentina. Sí, bueno, viene de hace años el problema del gasoducto, ¿no? Ya el gobierno anterior arrancó con el tema del gasoducto y no lo pudo concretar. Y el escenario es que no hay quien lo financie, ¿no? ¿Con qué confianza vamos a pedir plata para que alguien financie esa obra, no? No, es que no hay que pedir plata. ¿Y cómo no, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es darle la concesión al sector de las empresas extractoras para que tengan un gasoducto sobre el que nosotros cobramos el peaje de ese gasoducto y luego hagan las plantas de gas licuado y el Estado se queda con un porcentaje de la utilidad. Así funcionó el sistema norteamericano, que hoy lo convirtió en primer exportador mundial de gas. Lo que yo creo es que se necesita poder político, se necesita un alineamiento internacional inteligente, y se necesita la convicción de que el sector privado no es un enemigo, sino que es un socio. Claro, pero ahora, no se puede ser socio en las buenas
y joderlo en las malas. Pero al mismo tiempo da la sensación, usted ponía el ejemplo de Perón, pero al mismo tiempo da la sensación que nosotros siempre nos alineamos con el lado equivocado, porque digo, de un tiempo a esta parte, incluso hasta la gestión de la compra de vacunas de la pandemia, por ejemplo, digamos, priorizamos comprarle a Rusia por sobre la compra a Estados Unidos. Antes de la guerra en Ucrania, el presidente se reunió con Putin y dijo que Argentina iba a ser la puerta de ingreso para Rusia en Latinoamérica, ¿no? Digo, algo así. Entonces la sensación es que no le estamos acertando al lado por hacia dónde tenemos que ir para generar todas estas cosas. Pero por supuesto, yo lo he escrito en diversas oportunidades. Primero escribí en La Nación en enero que tuviera mucho cuidado el presidente en ir a Rusia y China en ese momento, porque Rusia estaba a punto de invadir Ucrania. Un funcionario del gobierno que conozco hace muchos años me dijo, no, pero quede tranquilo, dormís sin frazada, no va a haber ninguna guerra. Y bueno, tampoco compraron el gas a tiempo porque decían que el gas en enero estaba caro, ahora está el triple. Eso es incapacidad de gestión, eso es no entender cómo funciona el mundo, eso no comprender en este momento, por ejemplo, que hay dos alineamientos muy brutales en el mundo en materia de esta guerra. Basta ver el alineamiento de la última reunión del G20, donde se invita a los países del Asia-Pacífico que están en el grupo que considera China la OTAN del Pacífico. Basta ver lo que acaba de hacer hace muy pocas horas Putin reuniéndose con Erdogan y con el presidente Raisi en Irán. El mundo está en un sistema muy complicado para que lo manejen amateurs. Nosotros tenemos muy buenos diplomáticos, no se los escucha. Bueno, muy bien. Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación. Gracias, Carlos, por este contacto. Al contrario, muy buenos días. Un abrazo, hasta luego.